Hola, buenos días. Hoy día vamos a ver el tema de variables, métodos, técnicas e instrumentos para el diagnóstico comunicacional. Es la parte uno de la sesión y lo que vamos a hacer básicamente es mirar los resultados de aprendizaje del curso. Nosotros en esta unidad lo que tenemos que lograr es diagnosticar un problema comunicacional de una audiencia objetivo en el nivel primario de salud u otra, mediante la aplicación de métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas, si se puede. Hay que procesar esa información para desarrollar la línea de base del plan de acción y táctico de la campaña comunicacional. Específicamente, el indicador de logro en esta unidad corresponde a la selección de variables conductuales y comunicacionales. Comenzar a mirar qué métodos y técnicas vamos a utilizar y los instrumentos para finalmente transformar o construir un instrumento de recolección de datos de información comunitaria que ya se puede ser cuantitativa o cualitativa. En esa línea, para lograr este indicador, necesitamos, primero que nada, leer las guías de trabajo y el texto desarrollado por los docentes, que va a estar arriba de cursos. Necesitamos trabajo grupal, no presencial, por supuesto, y asincrónico, y la tutoría de sus profesores. Seleccionar variables es una parte muy importante dentro del proceso que ya hemos visto. Ustedes ya tienen un problema más o menos definido, ya formularon unos objetivos posibles de esta campaña y por lo tanto lo que hay que hacer ahora es reconocer cuáles son esas variables o categorías que vamos a querer obtener información para luego definir unos métodos, unas técnicas y unos instrumentos que nos van a permitir obtener esa línea base que ya habíamos hablado. Posteriormente a esta fase, viene una fase de implementación, análisis de resultados y una revisión de los objetivos nuevamente. Es decir, volvemos con datos a remirar el problema que habíamos visto y ya afinamos con eso entonces el sentido de la campaña y buscamos cada vez más precisión y más efectividad. A modo general, es muy importante entender que para poder pensar bien una campaña nosotros necesitamos un conocimiento y una información relevante, pero eso no se puede construir si no tenemos datos. Por lo tanto, el proceso de estar cada vez más claro respecto a lo que tenemos que hacer parte con la recolección de unos datos, luego la generación de una información y finalmente tener un conocimiento acabado o lo más acabado posible respecto a un fenómeno o problema en particular. Respecto a los datos, uno lo podría pensar como una etapa donde se registra la unidad de variación de una variable, en la etapa de información donde generamos relaciones agrupadas de datos que dan sentido a la expresión de las variables, y finalmente un relato o un texto que nos permite darle sentido a esa información recabada. Entonces, el sentido direccional está puesto aquí en esta flecha respecto a lo que tenemos que hacer. A modo de ejemplo, uno podría decir, bueno, nosotros queremos saber qué pasa con el rendimiento académico de los estudiantes de comunicación en alimentación y nutrición, como una variable importante. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué datos tenemos o qué datos podemos obtener? Partamos con algo muy sencillo, la calificación individual de una escala de 1 a 7. La clasificación de los resultados de esos resultados individuales pueden generar información. Y el conocimiento finalmente es decir, un texto, una narrativa que dice, bueno, el 80% de los estudiantes aprobaron el curso deseado en el año 2018, o el 80% de los estudiantes dominan la unidad 2 del curso que corresponde al diagnóstico comunicacional. Hay algunas consideraciones aquí que son relevantes. Bueno, cada vez que nos enfrentemos al diseño de un diagnóstico, es necesario identificar las variables que se van a diagnosticar y definir cómo van a ser operacionalizadas
cómo van a ser registradas para finalmente ser analizadas y producir datos, información y finalmente un conocimiento. Las variables, en términos generales, uno les podría decir que puedo hacer dos grandes distinciones. Variables generalmente viene de una tradición cuantitativa de investigación y categorías que viene más bien de una tradición más bien cualitativa de investigación. Es decir, según la naturaleza o la forma de análisis, podemos hacer esas grandes distinciones. Entonces las variables principalmente son cuantitativas y son variables que son normalmente medidas de manera numérica o cuantificable, en un sentido aritmético, de un conjunto de observaciones de la muestra o la población. Y las categorías cualitativas son expresiones verbales o no verbales que tienen valor científico por ayudar a comprender la perspectiva de un actor o de un fenómeno social y comunitario. ¿Ya? En términos más estrictos, la variable es una característica observable de una unidad estadística que podría asumir más de un valor o un set de valores, los cuales son mediciones numéricas o categorías de una clasificación que puede ser asignada. Las variables cuantitativas requieren ser medidas y expresadas en número para su análisis. La expresión de resultados implica reconocer qué indicadores y estadísticas tenemos que usar. Por ejemplo, analizamos los datos, reconocemos si vamos a usar una escala o continua, nominales, ordinales, intervalares, razones o proporciones. Eso es muy importante cuando uno está diseñando, por ejemplo, lo que es una encuesta. En el caso de nosotros, vamos preferentemente a utilizar encuestas que van a ser online, principalmente como medio de obtención de datos. Por lo tanto, cada pregunta tenemos que saber muy bien cómo se expresa en unidades que varían y que yo puedo analizar posteriormente. Aquí en modo de ejemplo, la prevalencia de obesidad, claro, ¿no? Entonces, aquí la expresión numérica es un porcentaje, ¿no? Entonces, si yo lo quiero expresar en porcentaje, tengo que saber muy bien cómo pregunté o cómo medí aquella variable que era importante de medir, ¿cierto? Entonces, a modo como de resumen, uno podría decir que las variables según el tipo de medición, podríamos decir que las variables son continuas, es decir, toman un valor cualquiera entre 0, o sea, toman un valor cualquiera en un intervalo o un número, por ejemplo, la altura o el peso. La forma de representación numérica en tabla, promedios, percentiles o rango, y se pueden representar gráficamente como gráficos de barras, box plot, etc. Tenemos las variables continuas transformadas en categóricas, por ejemplo, porcentaje de adultos con índice de masa corporal mayor a 18,5 es un porcentaje y puedo tener gráfico. Y las discretas solo tienen ciertos valores, es decir, están acotados los valores, números de hijos, episodios de infección, no son hacia el infinito. Y los puedo representar como números, tablas, gráficos de frecuencia, etc. También según el orden, tenemos variables que son ordinales, tienen un orden predeterminado. Por ejemplo, los días de la semana, la escala de Apgar, la escala de respuestas graduadas, ¿no? Y lo puedo expresar en número o porcentaje de niños con Apgar bajo 3 o porcentaje de adultos con actitud positiva al examen de VIH, y esto se representa, por ejemplo, en gráfico. Y categóricas nominales que no tienen un orden predeterminado, como el género, pueden ser dicotómicas o pueden ser mayor cantidad de grados, o grupos sanguíneos, que pueden ser policotómicas, es decir, varios grupos, pero no existe un orden predefinido. También puedo expresar el porcentaje, también puedo expresarlo en gráfico. Las categorías cualitativas de análisis se estudian, y esto es bien importante porque hace la distinción con respecto a la variable cuantitativa que es medible. Se estudian en función de lo que experimenta, piensa o percibe la audiencia objetivo. Permite la expresión de una característica, categoría o atributo o cualidad frente a algo que simboliza y tiene un valor en un contexto determinado. Es decir, cuando alguien dice que algo le produce ansiedad o cuando algo le produce malestar o cuando algo le produce dificultad, eso es en sí mismo una categoría
que tiene relación con otras dimensiones del problema, pero no necesariamente es un número al cual yo puedo entender como algo que varía. Entonces, por ejemplo, yo en una conversación, en una entrevista, yo puedo grabar esa entrevista, transformarla en un texto y ese texto finalmente categorizarlo como un elemento cualitativo importante. O yo puedo observar algo, anotar, sacar fotografía, analizarlo y transformarlo en un texto posteriormente para poder analizarlo. Entonces, claro, cuando yo tengo que generar después muchas categorías de análisis cualitativo, después yo tengo que agruparlo en categorías mayores o dimensiones, y todas estas dimensiones a lo mejor yo las puedo agrupar después en un dominio que me permite entender el fenómeno de estudio. Por lo tanto, en términos muy generales, distintos temas que aparecen o categorías que aparecen, yo las puedo agrupar según el nivel de abstracción más alto. Entonces, eso me sirve para interpretar lo que las personas experimentan, viven, sienten o perciben en el mundo. A modo de resumen, podemos decir que existen diferentes tipos de datos. Claro, tenemos datos visuales, ¿no? Una fotografía, verbales, el texto o discurso de una persona, pueden ser datos mixtos, que pueden ser fotografías y textos que unas personas hablan y dicen respecto a algo. Podemos tener datos visuales como un video, y tenemos datos numéricos también, producto de la categorización y la definición de las variables y el desarrollo de escalas y otras cosas, ¿no? Entonces, voy a dejar iniciada la presentación sobre variables, métodos, la segunda parte, pero primero veamos esta parte más bien como de la selección de las variables y las categorías de análisis, ¿ya? Entonces, enseguida veremos la parte 2.